necesitamos tu amor. Ese momento donde usted tiene que decirle: te necesito. Necesito ese toque de tu presencia, porque no tenemos a dónde ir sino aquí. Porque solo en ti encontramos refugio. Solo en ti podemos comer ese pan de vida. Tú eres mi necesidad. Levanta su voz y diga: tú eres mi necesidad. Tú eres lo que yo necesito. Nada más. Todo es vano. Solamente tú eres lo que yo necesito. El agua de vida, el aire que respiro. Eres tú el hambre que yo tengo. Así que te adoro en esta mañana, porque grande es tu obra. No diremos: ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Cristo? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde iremos? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Cristo? Dígalo conmigo. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría ir? ¿A dónde más podríamos ir sino a tu presencia, donde encontramos refugio y alimento? Oh Cristo, gracias por trasladarnos en un lugar de regresarnos, en un lugar de vida nueva, en un lugar de privilegio, en un lugar de perfección. Gracias a ti, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Dígalo conmigo. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra, solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo. ¿A dónde más podría
sino a tu presencia. Gracias por tu gran amor. Y si es aplausos para Él, desde lo más fuerte, dígale, te adoro, porque eres un Dios poderoso y vivo. Su presencia está con nosotros, su presencia nos acompaña. Y yo creo que si usted le adoró, pudo sentirlo tocando, llevando todo dolor, trayendo sanidad en esta hora. Amén. Porque hay algo grande y especial de parte de Dios para nosotros y estamos caminando en ese tiempo precioso y perfecto. Dígale que está a tu lado, yo te veo perfecto. Pero dígaselo creyendo que yo te veo perfecto. Amén. Qué placer, reitero, es un gusto para mí cantarle al Señor, adorarle y qué bueno este tiempo de parte de Dios. Que tengo este poderoso espacio a mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron con este tiempo? Me sorprendiste, Jason. Me sorprendiste. A quien sí nos sorprendiste fue al Señor. Porque Dios tiene todo calculado, Dios tiene todo preparado y no de manera improvisada, sino de manera exacta. Disfruté mucho. Gloria al Señor. Amén. Este tiempo, en verdad, Jason, quiero darte una palabra. Yo considero que tú deberías estarte ocupando de estas cosas, porque tienes el don dado por Dios y además tienes el respaldo del Espíritu. ¿Cuántos pudieron sentir el respaldo del Espíritu en esta mañana? Porque Dios siempre está presente. Gracias, Señor. Pero el respaldo de esa presencia se hace manifiesta cuando lo que estamos haciendo está complaciendo el corazón de Dios. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues permítame, voy a colocar aquí mi Biblia y mis notas. Les pido que en esta mañana preciosa que estamos disfrutando, todos puedan tener sus Biblias a mano, porque muy especialmente el día de hoy vamos a hacer un recorrido por algunas de las cartas del apóstol Pablo. Vamos a estar viendo cosas muy específicas y cosas muy puntuales que en el pasado hemos compartido, pero es bueno que podamos refrescarlas y seamos afirmados en todo esto. Pero yo creo que el día de hoy, por la gracia del Señor, vamos a entrar aún más profundo en este sentido y tal vez vamos a decir algunas cosas que no hemos dicho de manera tan directa, pero que son necesarias que sean dichas entre nosotros, porque estamos aquí para hablar la verdad del Evangelio, correr el velo y ser mucho más eficaces en nuestra labor como ministros competentes del Espíritu, como hijos de Dios amados que somos, como bien decía Jason en una de sus canciones. La identidad, y la pastora también inició, como si hubiésemos hablado todo esto que íbamos a compartir hoy. La pastora inició haciendo referencia, ¿verdad?, a la importancia que nosotros podamos anclarnos de esa identidad espiritual que es en Cristo, saber que la gloria es de Él, saber que la gloria es para Él y saber que la obra que nosotros hemos sido convocados a realizar es una obra que no depende del esfuerzo humano, sino de una elección y un poder que nos ha sido dado netamente por su gracia, y que si no es desde allí que ministramos, en vano edifican los edificadores.
Título del mensaje de hoy: la obra del Espíritu, segunda parte. Enviamos un afectuoso, caluroso y poderoso abrazo a todos los bendecidos, a toda la familia de la fe que nos están escuchando a través de esta transmisión o que lo harán posteriormente. Les recuerdo que cada una de las prédicas que estamos compartiendo en esta plataforma de Facebook, posteriormente las subimos a nuestro canal de YouTube, porque estamos haciendo un trabajo que estamos creyendo que va a trascender nuestra existencia. Estamos dejando un legado como hijos de Dios, no solamente de nuestro caminar por este ámbito, sino de lo que hemos entendido en relación al Evangelio eterno. Quiero que sepas que el Evangelio eterno no comienza en Génesis. El Evangelio eterno no comienza con una historia humana. El Evangelio eterno no comienza con un libro que conocemos como la Biblia, porque el Evangelio eterno tiene la misma edad de Dios. Porque el Evangelio eterno es la mente de Dios misma manifestado, porque cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, Dios estaba evangelizando el mundo y mostrando su evangelio, que es lo que trae orden y llenura a todas las cosas. Hay gente que piensa que el evangelio apareció un día en la Biblia, como si fuese algo nuevo. Y el evangelio es la manera en que el Padre piensa, la manera en que el Padre nos ama. Sí, apareció un día en la Biblia y está allí, y podemos encontrarlo y podemos leer sus principios, sus diseños, sus fundamentos, pero no como si fuera algo nuevo que no existía, sino como algo que siempre ha existido, pero que tenía un tiempo de manifestación. Quiero que toques al que está a tu lado y le digas: el Evangelio tiene un tiempo de manifestación también para ti. El Evangelio tiene un tiempo de manifestación. Y el Evangelio y el tiempo de la manifestación del Evangelio para ti se ha cumplido en la persona de Jesucristo, el cual habita en tu espíritu, Yes. en forma de luz, en forma de sanidad, en forma de sabiduría. Lo que Salomón pidió, a ti te fue concedido de una forma plena. Gracias. Lo que David anhelaba, a ti te fue concedido de manera plena. Lo que Sansón tenía y perdió, a ti te fue concedido de manera plena, pero aunque te cortes el pelo, nadie te lo va a poder quitar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a arrancar. Entonces, a manera de resumen, en la primera parte hablamos de la importancia de enfocarnos en nuestra identidad para ser guiados por el Espíritu en todo lo que hagamos. ¿Cuántos dicen Abba Padre? Abba Padre. Dijimos que hay algo más poderoso que hacer, y es ser, porque cuando somos, el hacer se perfecciona. Entonces, pusimos ejemplos y vimos en su contexto algunos textos muy interesantes, y todos nos llevaban a la misma conclusión, al mismo origen, al mismo punto, a este entendimiento del cual vamos a seguir hablando el día de hoy y profundizando. ¿Cuántos aquí han leído el libro de Éxodo? Es el segundo libro de la Biblia, se encuentra después de Génesis. Y es una historia muy interesante, pero si no corremos el velo de la historia para ver a Cristo,
para ver el diseño del Padre para nuestra vida, entonces nos quedamos en la historia y no hay edificación. Así que diga conmigo, vamos a sacarle el jugo a la historia. Vamos a sacarle el jugo. Vamos a comenzar sacándole un poquito el jugo a la historia para irnos reafirmando en este poderoso entendimiento que nos hace reinar en vida. Entonces, en Éxodo hay un ejemplo muy claro de esto que estamos compartiendo. El Señor quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Bueno, pues Dios quiere sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que estaban viviendo y escoge un hombre llamado Moisés. ¿Cuántos conocen a Moisés? Ciertamente había muchas cosas por hacer en relación a esto. Había muchas cosas por hacer para poder sacar a ese pueblo de la esclavitud en que estaba viviendo. Pero resulta que Dios llama a Moisés al monte para realizar esta labor, le da esta encomienda y no sabe Moisés de qué forma lo va a hacer. Dios le da esta encomienda, Dios le da esta asignación y Moisés se queda turbado porque no sabe cómo va a poder realizar todas estas cosas, no sabe cómo lo va a lograr. ¿Por qué? Porque Moisés estaba enfocándose en el hacer. Dile al que está a tu lado, no te puedes enfocar en el hacer. Imagínate, es que siempre que tú tienes una encomienda, una labor por delante, nuestra parte natural, no solamente tú, a mí también me pasa, a todos nos pasa, siempre la parte natural lo que observa es todo lo que hay que hacer, porque lo natural apela a eso. Y cuando tú te enfocas en todo lo que hay que hacer, inmediatamente entras en un estado terrible. Pero quiero decirte en esta mañana que el ser natural jamás se enfoca en el hacer, sino que se enfoca en su identidad, porque en su identidad están resueltas todas las cosas. No es lo mismo hacer improvisadamente que hacer algo que ya está hecho. Porque cuando tú tienes que hacer algo que ya está hecho, cuando tú avanzas en relación a eso, puedes ver delante de ti cómo todas las cosas se van conectando. Puedes ver las conexiones de personas que vienen a colaborarte en eso. Puedes ver cómo la provisión de Dios se hace manifiesta en tu vida y tú dices, wow, yo no contaba con esto. ¿De dónde salió esta plata? ¿De dónde salió este recurso? Y eso es porque las obras preparadas de antemano proveen todo lo que tú necesitas en el tiempo presente. Así que déjate de preocuparte por las cosas y preocúpate por el ser. Eso es lo más importante. Es una exhortación, pero una exhortación así como un poquito de coraje, ¿no? Está buena. Porque es que me lo estoy diciendo a mí mismo. O sea, cuando usted vea que yo cojo así un poquito de coraje, no es por usted, es por mí. Me molesto conmigo mismo porque a veces no, casi siempre tiendo a enfocarme en el hacer. Pero cuando voy a la oración, el Señor siempre me dice, quiero que antes de comenzar a preocuparte, conectes con tu verdadera identidad, que es la espiritual, donde ya tengo todo resuelto. Si no, no voy a poder hacer nada contigo. Entonces, el punto es que ante las circunstancias de la vida, no debemos turbarnos ni agobiarnos por el hacer que tenemos por delante, porque en Cristo estamos preparados para superar toda prueba, toda barrera, toda circunstancia. Habrá alguien aquí que pueda levantar su mano y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si todo lo puedes en Cristo, ya tú entras al hacer relajado, ¿sí? En reposo, como el pueblo, según Hebreos 4, no pudo entrar.
aunque las obras suyas ya estaban preparadas de antemano. ¿Dice así o no dice así, hermanos? Entonces Moisés es convocado al monte y Dios le dice, Éxodo capítulo 3, versículo 10, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. Mire cómo todo es un tema de identidad. Vaya conmigo. Responde Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Usted se da cuenta como el problema aquí no era el hacer, sino que Moisés se sentía incapaz. Moisés no tenía identidad para realizar la labor que Dios le estaba encomendando. Todas nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras limitaciones, nuestras carencias solo existen en nuestra mente. Así es. Y solo se van a resolver a medida que vayamos descubriendo nuestra verdadera identidad. Una persona no es espiritual porque diga Cristo vive o gloria a Dios. Una persona es espiritual sencillamente por su identidad. No depende de la fama, no depende del reconocimiento, ni de la cantidad de gente, ni de las cosas que posee. Depende de su identidad y de la comunión del pleno entendimiento que tiene en Cristo Jesús. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Aleluya. Ponga cuidado a esto. Ponga cuidado a esto porque dice, ve, porque yo estaré contigo. Ciertamente nosotros estamos en un pacto mejor. Estamos en un pacto donde podemos decir, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en nosotros. Pero mucho cuidadito con eso, porque el hecho de que Cristo esté en ti no quiere decir que esté contigo. Por eso vemos muchas veces cómo estando Cristo en nosotros, nosotros no tenemos, por causa de las acciones que estamos tomando, el respaldo que deberíamos tener. Una cosa es que Cristo esté en nosotros y una muy diferente es que Cristo esté de acuerdo con nosotros. Lo que Dios le estaba diciendo, a pesar del pacto en que Moisés estaba, era, yo voy a respaldar. Entonces, vamos a estar claros que sí, Cristo está en nosotros, pero nosotros tenemos que velar y tenemos que ver que no solamente sea la presencia, sino que sea el respaldo. Y la manifestación. Porque yo no hago nada con que Cristo esté en mí y con que Cristo no esté de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Porque entonces, ¿qué? ¿De qué sirve? Mi esposa sabe que yo estoy en la casa con ella, pero si ahora ella me dice, papi, quiero poner el frío delante del televisor, olvídese, hermano, que yo no lo voy a ayudar. Porque no funciona así. Sencillamente. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Versículo 14. Y respondió
Dios a Moisés, oído ahora, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a dilucidar esto porque esta es la meca del diseño que estamos compartiendo. Cuando el Señor se le manifiesta a Moisés, no le dijo, he aquí, ve y dile a los hijos de Israel, yo soy el que hago. Porque Dios no está enfocado en el hacer, Dios está enfocado en quién Él es. Por eso no le dijo, ve y dile al pueblo de Israel, he aquí yo soy el que lo voy a sacar, he aquí yo soy el que hago. Ve y dile que yo soy el que soy, que yo tengo la identidad suficiente para saber lo que tengo que hacer y las cosas salgan como yo las he pensado. Porque cuando tú sabes quién eres, entonces sabes que tus pensamientos inician toda una obra que va a tener su manifestación materializada delante de tus ojos. Por eso es que hay gente que saben hacer cosas sin haberlas pensado bien. Y todo lo que no inicia bien aquí, no puede reflejarse en aquí. ¿Cuántos están entendiendo? Eso es un diseño poderoso. Pero al hablar de identidad, no nos estamos refiriendo a lo que una religión, una nación o una idiosincrasia nos ha aportado, digamos, como personas o como seres humanos, sino que cuando hablamos de identidad nos estamos refiriendo al descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza, la espiritual. Yo jamás he dicho, ni lo diría, que nosotros debemos desechar algún libro de la Biblia, porque todo en la Biblia es importante y digno de poder leer y analizar. Pero lo que sí digo es que nosotros debemos filtrar lo que leemos y entender tanto la condición como la posición y la mentalidad en que se encontraban los que escribieron y dijeron lo que nosotros leemos en la Biblia. ¿A quién se lo dice? O sea, si alguien le dice a usted que yo estoy desechando el libro de la Biblia, está mintiendo. Yo jamás he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos siempre que analizar lo que se habló y entender quién lo dijo, a quién se lo dijo, porque por eso hay personas que se apropian de cosas que son cosas de maldición, de un pacto en el que nosotros no estamos, para algo que se hizo que nosotros no tenemos que hacer, y están desvirtuados, desviados de la verdad. Lo que yo he dicho es que cualquiera que sea el libro que nosotros leamos, nosotros tenemos que filtrarlo desde el Evangelio de la gracia, de la plenitud que tenemos en Cristo. Eso sí lo debemos hacer. ¿Y cuántos en Reinando en Vida están de acuerdo con eso? Amén. Gloria al Señor. Entonces, la Biblia es una herramienta poderosa en la obra del Espíritu. De eso no hay dudas. Por algo ha sido preservada hasta nuestros días. Y ha sobrevivido a muchas cosas que otros libros no han sobrevivido. Han habido guerras, han habido catástrofes, han sucedido cosas donde gente maligna, gente de las tinieblas, han agarrado un montón de libros, ejemplares, donde habían historias, filosofía, donde había muchas cosas, pensamientos, personas que aportaron mucho
a la mentalidad espiritual y fueron quemados esos libros. Sin embargo, la Biblia ha trascendido hasta nuestros días. El Señor mismo, creo yo, que la ha preservado. Y es para que nosotros tengamos una poderosa herramienta donde aterrizar, ¿verdad? Porque a mí, yo no sé a usted, a mí me complace mucho que cuando el Espíritu me habla y me dice algo en relación a un aspecto de la vida espiritual, a mí me complace mucho poder encontrarlo en la Biblia. Es una cosa como que me afirma. Entonces, lo primero que debemos entender es que la Biblia es una herramienta. Voy a decir algo fuerte. La Biblia no es la palabra de Dios. La palabra de Dios aparece en la Biblia. Pero antes que la Biblia existiera, ya la palabra de Dios existía. La Biblia tiene errores tipográficos, tiene errores ortográficos, tiene errores de traducción, mas la palabra que es Cristo es perfecta. Amén. Así es. Antes que escribieran en piedra el primer versículo, cuando no existía el papel, ya la palabra que es Cristo existía. Incluso antes de que la creación existiera, ya la palabra existía. La palabra se manifestó en este mundo cuando el Padre dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, no confundamos la Biblia con la palabra de Dios. Ahora, que la palabra de Dios fue plasmada en la Biblia, sí. Sí la podemos encontrar. Entonces, dado que la Biblia es una herramienta, así por ejemplo como un arquitecto usa el lápiz o digamos sabe leer un plano para poder ser arquitecto, nosotros en la obra del Espíritu tenemos que saber manejar esta herramienta. Así es. Porque si no te extravías, te pierdes, estás confundido. Así es. Tienes ahí una sola mezcla. No sabes filtrar. Hoy vamos a aprender a filtrar. Y vamos a entender por qué tenemos que filtrar. Y lo siento mucho, pero es necesario que hable cosas que no es para espantarse, es para entender. Es para entender y aprender. Y yo sé que los que son del Espíritu y oigan esto, hoy van a salir edificados. Lo primero que debemos entender es que la Biblia completa no es la Escritura. Escuche bien esto, porque hay confusión. Incluso yo veo ministros de muchos años de experiencia que confunden esto y están hablando y dicen, no, porque la Escritura dice en Santiago capítulo 2, o que la Escritura dice en primera carta a los Corintios capítulo 5, o que la Escritura dice en Mateo capítulo 8. No, eso es un error. La Biblia completa no es la Escritura. La Escritura está comprendida dentro del Pentateuco, los salmos y los profetas. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros decimos la Escritura, nos estamos refiriendo o nos deberíamos estar refiriendo al Pentateuco, los 5 primeros libros, los salmos y los profetas, de Génesis a Malaquías. ¿Estamos aquí? Déjenme situarlos en esto para que lo puedan entender bien. Cuando Pablo le escribe, por ejemplo, a Timoteo en la segunda carta, y cito, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, le dice que desde
la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para que la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Vaya conmigo. Pregunto, cuando Timoteo era niño, existían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, esas cosas. No existían. Por tanto, Pablo está escribiendo y dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, cuando Timoteo era niño, ya sabía las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Lo que Timoteo leía. No las cartas de Pablo, no las cartas de Juan, no las cartas de Pedro, no las cartas de Santiago, no Apocalipsis, no Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las Sagradas Escrituras. Por eso cuando alguien dice, no, porque dicen las Sagradas Escrituras el apóstol Pablo, no. Las cartas del apóstol Pablo no son las Sagradas Escrituras. Voy adelante. Entonces, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que es inspirado por Dios? De Génesis a Malaquías. Lo que es inspirado por Dios es el Pentateuco, los Salmos y los profetas. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Dice allí para edificar? No. Vamos conmigo. Entonces, allí Pablo se está refiriendo a lo que les digo ahorita. Al Pentateuco, a los Salmos y a los profetas. Porque apenas se está escribiendo una carta que no formaba parte, hermanos, ni de la Biblia. Así es. Ahora bien, ¿significa esto que por no formar parte de las Escrituras, lo que Jesús, Pablo u otros escritores dijeron a nosotros no nos sirve? No significa eso. Por eso debemos entender que lo que Pablo habló y lo que Jesús habló, aunque Jesús lo habló en parábola, es algo todavía más poderoso que las Escrituras. Porque la Escritura fue inspirada, pero el Evangelio fue revelado. En la inspiración hay una parte que el hombre pone. Es inevitable porque la inspiración es una cosa que te viene y tú la plasmas, pero no la puedes plasmar de manera exacta. Es más, en el Antiguo Testamento dice que ellos trataban de ver. Y luego, en el Nuevo Testamento, dice que vieron oscuramente. ¿Por qué? Porque habían sido inspirados. Pero cuando el Señor lleva a Pablo al tercer cielo, se lo mostró clarito, clarito. Entonces, ya Pablo y Jesús no están hablando por inspiración, están hablando por revelación, y es en la revelación que el cuerpo de Cristo puede ser edificado. Amén. Amén. Hay algo mayor que la inspiración, y es la revelación, porque la revelación es la que produce resurrección en nuestro ser interior. Amén. ¿Ustedes conocieron a alguien que resucitó allá en
Alguien pudo ver a Cristo a cara descubierta. Alguien pudo ver los misterios que el apóstol Pablo expone, que Jesús expuso. Ahora, hay una diferencia, y esto debemos entenderlo. Hay una diferencia entre Jesús y Pablo. Jesús, por la obra que tenía que realizar y porque no podía mostrarlo todo, porque se iban a dar cuenta quién él era, Jesús hablaba en parábolas. Jesús nunca expuso de manera totalmente transparente el Evangelio, porque él tenía una labor específica que cumplir. Amén. Por eso, cuando Jesús y Pablo hablan, están hablando algo muy, muy poderoso. Además de Pablo, ustedes han oído que alguien más fue llevado al tercer cielo y le mostraron el Evangelio. No. ¿Ustedes conocen a alguien más? Vamos a entrar ahora en cosas profundas. Miren, cuando Jesús y Pablo hablaban, apóstoles como Pedro, Juan, Santiago y el resto se quedaban así en el limbo. Entonces Pedro, por ejemplo, dijo en su segunda carta que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo digo. ¿Pero por qué difíciles? ¿Es para nosotros acaso difícil entender al apóstol Pablo? No lo es, ¿verdad? ¿Ustedes lo entienden o no lo entienden? Pero debemos comprender que tanto Pedro como Juan, como Santiago, como los demás apóstoles, Tomás, el resto, tenían una mente contaminada por el judaísmo. Y cuando Pablo exponía estas cosas que para nosotros son ciertísimas y bastante claras, a ellos les chocaba porque ellos sentían que su religión era algo muy especial. Tenían una mente contaminada por el judaísmo. Y esto hay que entenderlo a la hora de leer a estos hermanos. Entonces, la semana pasada compartimos que fue al apóstol Pablo, y lo reiteramos ahora, que Dios escogió para revelarle el nuevo pacto y poner el fundamento, la revelación del Evangelio de la gracia. Si alguien tiene un problema con eso, tiene un problema que definir con Dios, no conmigo. Entonces, nosotros podemos leer las cartas de Juan, de Pedro, de Santiago. Con eso, hermanos, no hay ningún problema. Como les dije, aún de allí podemos extraer luz. Así es. Pero tenemos que estar atentos y saber cuando ellos estaban hablando desde la revelación que les había sido dada hasta ese momento, y déjenme decirles que fueron creciendo, y cuando están hablando desde su contaminación judía. Cuando Pablo como apóstol plantaba las congregaciones y ponía el fundamento de nuestra fe, luego venían hermanos que se creían con derechos y metían judaísmo. Decían que Cristo era el Mesías, el Salvador, pero también decían que tenían que circuncidarse, que tenían que celebrar fiestas, que tenían que hacer ciertas cosas, porque sí, Cristo es el Salvador, pero tú sabes, esto también es bueno. En otras palabras, cuando nosotros creemos que además de la obra perfecta de Cristo, nosotros tenemos que hacer cosas de una religión
que nunca pudo servir a Dios ni agradarle, entonces lo que estamos diciendo es que la obra de Cristo no está completa ni es perfecta. Así es. Sencillamente es así. Entonces, llegaban estos hermanos que, como les dije, se creían con derecho y sugerían y hacían y a veces obligaban a hacer todo tipo de cosas, y resulta que lo que sí no decían es que Jesús pasaba reprendiéndoles porque no ponían en la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Es decir, ellos llegaban, metían ahí su contaminación, sus prácticas, esa ley que había sido abolida, y decían: nosotros anduvimos con Jesús, así que tienen que hacernos caso. Pero lo que no decían es que Jesús tuvo que decirle a uno de ellos: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. No dijeron: ¿hasta cuándo voy a soportarlo, generación incrédula y perversa? ¿Por qué no decían eso? Entonces, vamos a ver, porque la cosa se puso recia. Porque entonces después el apóstol Pablo, que fue quien fundó esas iglesias, tenía una lucha hasta que Cristo fuera formado. Porque entonces cuando mandaba a uno de sus colaboradores decían: Pablo, pero allá esta gente lo que quería era que yo lo circuncidara a todos. Querían entonces estar haciendo esto, estar haciendo lo otro. Y yo fui con el mensaje y la encomienda que tú me dijiste. Y entonces ya Pablo tenía creado un problema. Se puso tan grave el asunto que el apóstol Pablo tuvo que decirles algo que yo quiero que ustedes lean por ustedes mismos. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así. Pablo tiene que ponerse drástico, porque ya las iglesias que él había fundado iban a caer en cosas que no agradaban a Dios. Y Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, como ya la imagen de Cristo estaba siendo distorsionada, el mismo apóstol Pablo dice: mire, ¿sabe qué? Imítenme a mí. Yo fui el que llevé esta gracia. Así que cuando alguien me dice a mí: ay, entonces ahora qué, tenemos entonces que leer solo a Pablo. ¿Sabes? No sería una mala decisión. Porque el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque nadie subió al tercer cielo. Lo siento, a él se le concedió. No tengas un problema conmigo, tengo un problema con Dios. Él fue el que lo escogió. Pero la cosa se agrava más todavía. Pero debo decirles que cuando alguien está comenzando en la fe, o aún no ha madurado o crecido lo suficiente, puede venir cualquiera de renombre o de cierta reputación a adoctrinarlo. Entonces, por esta razón es que Pablo hace eso. Porque iban allá y les decían: oye, haz lo que yo te digo. Yo anduve con Jesús, yo sé cómo es él. Haz lo que yo te digo. Pablo, no le queda más remedio que hacer esto. Y además, tiene que traer una exclusividad y decirles algo que yo quiero que también lean conmigo. Porque muchos hablan del Evangelio y del Evangelio, pero resulta que esos evangelios distorsionados de los cuales hablan están llenos de mezclas, como pasaba en tiempos del apóstol Pablo. Y Pablo tiene que traer una exclusividad que vamos a leer ahora, para que usted entienda que cuando usted está leyendo al apóstol Pablo, está leyendo un evangelio puro, sin contaminación.
Vamos a leer. Les recuerdo una cosa, porque los apóstoles de Jesús de Nazaret, que hicieron una labor muy significativa y muy importante cuando hicieron lo que tenían que hacer, cuando se fueron a las iglesias de los gentiles, jamás pudieron edificar, porque ellos no entendían lo que Pablo entendió. Pero el apóstol Pablo dijo algo, porque había cierta jactancia, y después se lo voy a mostrar, en relación a que ellos habían caminado con Jesús. Y el apóstol Pablo dice estas palabras, dice: hermanos, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otras palabras, lo que Pedro, Juan, Santiago le están diciendo, yo quiero que ustedes sepan que es según Jesús, según Cristo, según la carne. Pero eso fue bueno un tiempo. Pero ese Cristo que ellos anuncian resucitó y trajo una plenitud que nunca en la humanidad se había dado. Y ese mismo que caminó con ellos, que fue crucificado, murió y resucitó, se le presentó de nuevo a ellos para impartirle un evangelio que es diferente al que ellos habían entendido. Amén. ¿O por qué creen que Jesús caminó con ellos después, durante un tiempo? Amén. Así es. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Quiero que piensen en esto. Jesús les dijo a ellos: ¿cómo es que ustedes no entienden las cosas terrenales y quieren entender las celestiales? ¿Se lo digo a los discípulos o no se lo digo? Ahora yo les pregunto a ustedes, si no lo entendieron cuando caminó con ellos las cosas terrenales, cuando se le apareció resucitado, ¿ustedes creen que lo entendieron? ¿Por qué razón el Señor tiene que llevar al apóstol Pablo al tercer cielo y mostrarle el evangelio de la gracia del resucitado? Porque nadie había podido poner ese fundamento, porque no lo entendían. Y el apóstol Pablo era tremendo religioso, pero Dios vio una cosa en él. Y aún como religioso, era el más apasionado. Si tenía que matar por lo que creía, mataba. Excelente. Digo, este es el que me sirve, porque hubo uno que me abandonó en la cruz, y otro que me negó, y todos los demás salieron corriendo. Pero este tipo es loco, ¿verdad? Este es el que me hace falta a mí. A este lo voy a llevar al tercer cielo. Entonces, vamos a leer todo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Veamos cómo el apóstol Pablo hace una exclusividad como diciendo: óiganme a mí, sean imitadores de mí, no escuchen otro evangelio que este que yo les estoy enseñando. Dice así, 2 Timoteo 2:7. Le escribe a su hijo Timoteo y le dice: considera lo que digo. ¿Por qué le dice esto? Es que Timoteo también estaba siendo influenciado por esos apóstoles y por esos judíos convertidos al cristianismo, que estaban llenos de contaminación en sus mentes de la religión judía y querían establecer judaísmo dentro del cristianismo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Conforme a mí, no dice ni conforme al evangelio, dice conforme a mi evangelio. Conforme a lo que yo he establecido, porque yo lo vi. Gálatas capítulo 1, versículo 6. La cosa se va poniendo recia.
pero es necesario que podamos dilucidar por el Espíritu todo esto. Dice así: Pablo, hermanos, ubíquense en esto, le está escribiendo a una de las iglesias que él plantó y fundamentó en la gracia. Pero llegaron los apóstoles de Jesús de Nazaret, Pedro, Juan, Santiago, todos ellos llegaron a echar a perder eso. Y dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. No que haya otro, ni que haya, sino que hay algunos, dice, repito, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? Anatema. ¿Cómo dice? Anatema. No, yo todavía les digo que sí, que lean las cartas de Pedro y de Juan y de Santiago. ¿Tú sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Sea anatema. ¿Por qué? Porque nosotros, como hijos de Dios, sí podemos meternos a leer las cartas de Pedro, de Juan y Santiago y filtrar. Pero ellos ahí no podían, porque no estaban en la capacidad que nosotros como ministros competentes tenemos. Yo creo que tú y yo, que nosotros sí podemos leer esas cartas y saber cuándo están hablando conforme a la luz y cuándo no. Dice así: mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hasta que alguien no entiende que Pedro, Juan, Jacobo o Santiago, como también se le decía, no fueron constituidos por Cristo para predicarnos a nosotros, y que Pablo sí lo fue, va a andar perdido en la Biblia. Pablo entiende esto y se reúne con ellos. Pablo entiende que ellos están mal, que están perdidos, que no entiende. Entonces dice: voy a reunirme con ellos, como debe hacer todo hijo de Dios, como debe hacer todo ministro del Espíritu. Voy a reunirme, voy a conversar con ellos, les voy a explicar lo que yo he recibido. Amén. Vamos a ver qué pasó. Mira que está a tu lado, que esto se está poniendo bueno. Entonces, Pablo entiende esto y se reúne con ellos y se lo explica y llegan a un acuerdo. Ustedes saben que Pablo llegó a un acuerdo con todos los apóstoles. Llegaron a un acuerdo que ellos no cumplieron. Vamos a ver Gálatas capítulo 2 versículo 1. Dice así: después, pasados 14 años, subí. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí, ¿según qué? Una revelación. Dígalo alto. Una revelación. Subió según una revelación. No es poca cosa. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a ¿qué?
Y esto a pesar de los que, ¿cómo dice? Falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para reducirnos a qué? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Cuando yo les digo que tienen que filtrar las otras cartas, es para que la verdad del Evangelio permanezca en ustedes. No es para nada más. Y dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dada, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, diga, el evangelio que me pertenece a mí. Pregunto, ¿a quién le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión? A Pablo. ¿Sí o no? ¿Lo dice ahí o no? Sí. Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pedro tiene algo que ver contigo en cuanto a asignación del evangelio. Y Juan y Santiago, ¿quién tiene que ver contigo? ¿Lo dice ahí o no? ¿Puede leer las cartas de ellos? Sí. ¿Sí? Hay cosas preciosas que traer de ellos. Pero le fue encomendado que te predicaran a ti. ¿Verdad que no? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, dice Pablo, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿quién reconoció que a Pablo se le había dado la gracia? Ellos, ¿verdad? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bien, me pidieron que me acordase de los pobres. Yo no sé si yo tengo buena memoria, pero lo que yo tengo entendido es que todos traían sus aportaciones, sus cosas a los pies de los apóstoles de Jesús de Nazaret. El que sí tenía que trabajar bastante era Pablo. Así es. Sin embargo, ellos le dijeron a Pablo que se encargara de los pobres. Tremendo, ¿no? Los que tenían la plata era ellos y le estaban poniendo esa carga a Pablo. Una cosa bastante rara, ¿verdad? Pero Pablo, como era un hombre del Espíritu, dijo, seguramente el Señor me va a proveer. Y siempre lo hizo, siempre que pudo. Y padeció hambre, padeció necesidad, prisiones, látigo, castigo. Voy entendiendo un poquito. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino, lea conmigo por favor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Déjame ponerte el escenario un poquito ahí, más o menos gráfico, para que lo puedas ver. Para que lo puedas ver jocosamente, porque esto es lo que da deseo de llorar. Pedro se estaba comiendo el puerquito asado, el cuerito tostado, ahí con los gentiles,
gozando, disfrutando del Evangelio de la gracia, de lo que Pablo había impartido. Pero entonces Jacobo, Santiago, mandaba a un grupo de religiosos que eran del equipito de él y le decían: vayan por allá a inspeccionar en las iglesias de Pablo, a ver qué están haciendo, a ver si están siguiendo las cosas del judaísmo. Y llegaban allá la gente de Santiago y agarraban a Pedro con el pellejito en la mano. Y Pedro, ¿sabe qué hacía? Lo soltaba y se paraba y decía: aquí estoy, hermano, velando porque se cumpla aquí todo lo que nosotros sabemos que se tiene que cumplir, porque se circunciden, porque den los diezmos, porque den la ofrenda, porque den entonces a fin de año la primicia, que todo eso se cumpla, hermano, porque tú sabes, hace falta economía. Pero no, Pablo, hace falta que tú te ocupes de los pobres. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Tenía miedo que la gente de Santiago, apóstol igual que él, lo agarrara ahí disfrutando del Evangelio de la gracia. Hermano, eso, yo estoy mal o eso se llama hipocresía. Estoy mal o eso se llama hipocresía. Vamos a ver. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. Perdón, hermano, Pablo le está diciendo a Jacobo, le está diciendo a Juan y le está diciendo a Pedro que son unos hipócritas. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, lo que tengo aquí, si se lo sigo tirando, ustedes nunca más van a leer una carta ni de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago. Pero no quiero que eso suceda. No quiero que eso suceda porque creo que lo que le pasaba a ellos es lo que nos pasó a nosotros y le puede pasar a cualquiera. Y de Pedro y de todos ellos, nosotros tenemos que sacar una enseñanza puntual. Hermano, es que si Dios pudo hacer algo con ellos, ¿cuánto más nos hará con nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios pudo hacer algo con Pedro que ni pescar sabía, ¿cuánto lo hará contigo y conmigo? Bendito el nombre del Señor. Entonces, en el nombre de Jesucristo, hoy lo que debemos entender es esto. Lo que debemos entender es que tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos, pero tenemos que saberla utilizar. Pongámonos de pie en el nombre del Señor y vamos allá a dar unas palabras de oración.